La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne. Capítulo 15, donde el saco de billetes de banco se aligera de algunos millares de pesos más. El tren se detuvo en la estación. Picaporte se apeó el primero y fue seguido de Mr. Fogg, quien ayudó a su joven compañera a descender del andén. Phileas Fogg pensaba ir directamente al vapor de Hong Kong, a fin de instalar allí convenientemente a Mistress Aouida, de quien no quería separarse mientras estuviese en aquel país tan peligroso para ella. Cuando Mr. Fogg iba a salir de la estación, se acercó a él un agente de policía diciéndole: «¿El señor Phileas Fogg?» «Yo soy. ¿Es ese hombre vuestro criado?», añadió el agente designando a Picaporte. «Sí. Tened ambos la bondad de seguirme». Mr. Fogg no hizo movimiento alguno que demostrase la menor sospecha. El agente era un representante de la ley, y para todo inglés la ley es sagrada. Picaporte, con sus hábitos franceses, quiso hacer observaciones, pero el agente lo tocó con su varilla y Phileas Fogg le hizo seña de obedecer. «¿Puede acompañarnos esta joven dama?», preguntó Mr. Fogg. «Puede hacerlo», respondió el agente. Mr. Fogg, Aouida y Picaporte fueron conducidos a un palkigari, especie de carruaje de 4 ruedas y 4 asientos, tirado por 2 caballos. Partieron sin que nadie hablase durante el trayecto, que duró unos 20 minutos. El carruaje atravesó primeramente la Ciudad Negra, de calles estrechas, formadas por unos casuchos, donde pululaba una población cosmopolita, sucia y andrajosa, y luego pasó por la ciudad europea, embellecida con casas de ladrillo, adornada de palmeras, erizada de arboladuras, y que a pesar de hora tan temprana estaba ya recorrida por elegantes jinetes y magníficos trenes. El palkigari se paró delante de una habitación de apariencia sencilla, pero que no parecía apropiada para usos domésticos. El agente hizo bajar a sus presos, pues bien podía dárseles ese nombre, y los llevó a un aposento con rejas, diciéndoles: «A las 8:30 compareceréis ante el juez Obadiah», y luego se retiró cerrando la puerta. «¡Vamos! ¡Nos han cogido!», exclamó Picaporte, dejándose caer sobre una silla. Aouida, procurando en vano disfrazar su emoción, dijo a Mr. Fogg: «Es necesario que me abandonéis. Os veis perseguido por mí. Es por haberme salvado». Phileas Fogg se contentó con responder que eso no era posible. Perseguido por ese asunto del sutty, inadmisible. ¿Cómo se habían de atrever a presentarse los que se querellasen? Había sin duda alguna equivocación. Mr. Fogg añadió que en todo caso no abandonaría a la joven y la conduciría a Hong Kong. «Pero el buque se marcha a las 3», dijo Picaporte. «Antes de las 3 estaremos a bordo», respondió sencillamente el impasible gentleman. Quedó esto afirmado tan terminantemente que Picaporte no pudo menos que decir para sí: «Diantre, cierto será. Antes de las 3 estaremos a bordo». Pero esto no le tranquilizaba del todo. A las 8:30 la puerta del cuarto se abrió. El agente de policía volvió a presentarse e introdujo a los presos en la pieza vecina. Era una sala de audiencia y había un público bastante numeroso, compuesto de europeos y de indígenas, que ocupaban el pretorio. Mr. Fogg, Mistress Aouida y Picaporte se sentaron en un banco enfrente de los asientos reservados para el juez y el escribano. Ese juez, el juez Obadiah, no tardó en llegar seguido del escribano. Era un señorón regordete. Descolgó una peluca colgada de un clavo y se la puso con presteza. «La primera causa», dijo, pero llevando la mano en su cabeza exclamó: «Si no es mi peluca». «En efecto, señor Obadiah, es la mía», repuso el escribano. «Querido señor Oysterpuf, ¿cómo queréis que un juez pueda dictar una buena sentencia
con la peluca de un escribano. Se verificó el cambio de pelucas. Durante estos preliminares, Picaporte hervía de impaciencia porque la aguja le parecía andar terriblemente aprisa en la muestra grande del pretorio. La primera causa, repuso entonces el juez Obadiah. Phileas Fogg, dijo el escribano Oysterpuff. Heme aquí, respondió Mr. Fogg. Picaporte, Presente, respondió Picaporte. bien, dijo el juez Obadiah. hace 2 días, acusados, que os están espiando en todos los trenes de Bombay. Pero, ¿de qué nos acusan? exclamó Picaporte impaciente. Vais a saberlo, respondió el juez. Caballero, dijo entonces Mr. Fogg, soy ciudadano inglés y tengo derecho... ¿Os han faltado a los miramientos?, preguntó Mr. Obadiah. De ningún modo. Bien, haced entrar a los querellantes. Por orden del juez se abrió una puerta y 3 sacerdotes indios fueron introducidos por un alguacil. ¿No lo decía yo?, dijo Picaporte. Esos bribones no son los que querrían quemar a esa joven señora. Los sacerdotes se mantuvieron de pie delante del juez y el escribano leyó en alta voz una querella de sacrilegio formulada contra el señor Phileas Fogg y su criado, acusados de haber profanado un lugar consagrado por la religión brahmánica. ¿Habéis oído?, preguntó el juez a Phileas Fogg. Sí, señor, respondió Mr. Fogg mirando el reloj. Y lo confieso. Ah, con que lo confesáis. Lo confieso, y estoy aguardando que esos 3 sacerdotes declaren a su vez lo que querían hacer en la pagoda de Pillaji. Los sacerdotes se miraron. No comprendían al parecer nada en las palabras del acusado. Sin duda, exclamó impetuosamente Picaporte, en esa pagoda de Pillaji ante la cual iban a quemar a su víctima. Los sacerdotes volvieron a quedar estupefactos, asombrándose profundamente del juez Obadiah. ¿Qué víctima?, preguntó. ¿Quemar a quién? ¿En medio de la ciudad de Bombay? ¿Bombay?, exclamó Picaporte. Sin duda, no se trata de la pagoda de Pillaji, sino de la pagoda de Malebar Hill en Bombay. y como pieza de convicción, he aquí los zapatos del profanador, añadió el escribano, colocando un par de ellos encima de la mesa. ¡Mis zapatos!, exclamó Picaporte, quien, altamente sorprendido, no pudo contener esa involuntaria exclamación. Fácil es comprender lo confundidos que quedarían amo y criado. Se habían olvidado del incidente de Bombay, y este era precisamente el que los traía ante el magistrado de Calcuta. En efecto, el agente Fix había comprendido todo el partido que podía sacar de ese desgraciado asunto. Atrasando su marcha 12 horas, había ido a aconsejar lo que debían hacer los sacerdotes de Malebar Hill. Les había prometido resarcimiento de perjuicios, sabiendo muy bien que el gobierno inglés se mostraba muy severo con esos delitos, y después, por el tren siguiente, los había hecho ir en seguimiento de los culpables. Pero a causa del tiempo empleado en dar libertad a la joven viuda, Fix y los indios llegaron a Calcuta antes que Phileas Fogg y su criado, a quienes los magistrados, prevenidos por despacho telegráfico, debían prender al apearse del tren. Júzguese del despecho de Fix cuando supo que Phileas Fogg no había llegado a la capital del Indostán. Debió creer que el ladrón, deteniéndose en una de las estaciones, se había refugiado en una de las provincias septentrionales. Durante las 24 horas, Fix estuvo de acecho en la estación, entregado a mortales inquietudes. ¿Cuál fue después su alegría al verle aquella misma mañana bajar del vagón en compañía, es cierto, de una joven cuya presencia no podía explicar? Al punto envió contra él un agente de policía y de esa manera
Fogg, Picaporte y la viuda del rajá de Bundelkund fueron conducidos ante el juez Obadiah, y no estando Picaporte tan preocupado, hubiera visto en un rincón del pretorio al detective, que asistía al juicio con interés fácil de comprender, porque en Calcuta, como en Bombay y como en Suez, no tenía aún el mandamiento de prisión. Entretanto, el juez Obadiah había tomado acta de la confesión que se le había escapado a Picaporte, quien hubiera dado todo lo que poseía por poder retirar sus imprudentes palabras. «Los hechos se confiesan», dijo el juez. «Confesados», respondió Mr. Fogg. «Visto», repuso el juez, «que la ley inglesa entiende proteger y rigurosamente todas las religiones de las poblaciones indias, estando el delito confesado por el señor Picaporte, convencido de haber profanado con sacrílego pie el pavimento de la pagoda de Malevar Hill en Bombay el día 20 de octubre, condena al susodicho Picaporte a 15 días de prisión y una multa de 1.500 pesos. ¿1.500 pesos? Exclamó Picaporte, que sólo se manifestó impresionado por la multa. «¡Silencio!», dijo el alguacil con áspera voz. «Y», añadió el juez Obadiah, «considerando que no está materialmente probado que haya dejado de haber connivencia entre el criado y el amo, y que en todo caso éste es responsable de los hechos y gestiones de los que tiene a su servicio, condena al señor Phileas Fogg a 8 días de prisión y 750 pesos de multa. Escribano, llamad a otros». Fix, en un rincón, experimentaba una satisfacción indecible. Phileas Fogg, detenido 8 días en Calcuta, era más de lo que se necesitaba para dar tiempo a que el mandamiento llegase. Picaporte estaba atolondrado. Esta sentencia arruinaba a su amo, una apuesta de 100.000 pesos perdida, y todo por haber tenido la curiosidad de entrar en aquella maldita pagoda. Phileas Fogg, tan dueño de sí como si la sentencia no le hubiese alcanzado, no había movido tan siquiera las cejas. Pero en el momento en que el escribano llamaba a otro juicio, se levantó y dijo: «Ofrezco caución». «Tenéis el derecho de hacerlo», respondió el juez. Fix sintió frío en sus fibras, pero recobró su tranquilidad cuando oyó que el juez, atendida la cualidad de extranjeros de Phileas Fogg y su criado, fijaba la caución para cada uno de ellos en la enorme suma de 5.000 pesos. Eran 10.000 pesos más de gasto para Mr. Fogg si no cumplía la condena. «Pago», exclamó el gentleman, y retiró del saco que llevaba Picaporte un paquete de billetes de banco que dejó sobre la mesa del escribano. «Esta suma os será devuelta al salir de la cárcel», dijo el juez. «Entre tanto, estáis libres». «Venid», dijo Phileas Fogg a su criado. «Pero al menos que me devuelvan mis zapatos», exclamó Picaporte con un movimiento de rabia. Le devolvieron sus zapatos. «Bien caros cuestan», dijo entre dientes. «Más de 5.000 pesos cada uno, sin contar que me hacen daño». Picaporte siguió con actitud compungida a Mr. Fogg, que había ofrecido su brazo a la joven. Fix esperaba todavía a que el ladrón no se decidiera a perder la suma de 10.000 pesos y que cumpliría sus 8 días de cárcel. Echó pues a andar tras de Mr. Fogg. Tomó un coche en el cual Aouda, Picaporte y él subieron enseguida. Fix corrió detrás del coche, que se detuvo en uno de los muelles. A media milla en rada, el Rangoon estaba aparejando con su pabellón de marcha izado sobre el mástil. Daban las 11. Mr. Fogg llegaba, pues, con 1 hora de adelanto. Fix le vio apearse
y entrar en un bote con Aouda y su criado. El agente dio con el pie en el suelo. —¡Bribón! —exclamó. —Se marcha. 10.000 pesos sacrificados. Pródigo como un ladrón, ¿ah? Le seguiré hasta el fin del mundo si es menester. Pero al paso que va, todo el dinero robado se habrá ido. El inspector de policía tenía sus fundamentos para hacer esta reflexión. En efecto, desde que se había marchado de Londres, entre gastos de viaje, primas, compra de elefante, cauciones y multas, Phileas Fogg había sembrado ya más de 24.000 pesos por el camino, y el tanto por ciento que se concede a los individuos de policía sobre lo recobrado iba siempre bajando. Capítulo 16, donde Fix aparenta no comprender nada absolutamente de las cosas de que habla. El Rangoon, uno de los buques que la Compañía Peninsular y Oriental emplea para el servicio del mar de China y del Japón, era un vapor de hierro, de hélice, con el aforo en bruto de 1.770 toneladas y la fuerza nominal de 400 caballos. Igualaba al Mongolia en velocidad, pero no en comodidades. Por eso, Mistress Aouda no estuvo tan bien instalada como lo hubiera deseado Phileas Fogg. Por lo demás, tratándose solo de una travesía de 3.500 millas, o sea, de 11 a 12 días, la joven no fue viajera de difícil acomodamiento. Durante los primeros días de la travesía, Mistress Aouda contrajo mayor intimidad con Phileas Fogg. En todas ocasiones le manifestaba el más vivo reconocimiento. El flemático gentleman la escuchaba, en apariencia al menos, con la mayor frialdad, sin que una entonación ni un ademán revelasen la más ligera emoción. Cuidaba que nada faltase a la joven. A ciertas horas acudía regularmente, si no a hablar, al menos a escucharla. Cumplía con ella los deberes de urbanidad más estricta, pero con la gracia y la imprevisión de un autómata, cuyos movimientos se hubiesen dispuesto para ese fin. Mistress Aouda no sabía qué pensar de ello, pero Picaporte le había explicado algo la excéntrica personalidad de su amo. Le había instruido de la apuesta que le hacía dar la vuelta al mundo. Mistress Aouda se había sonreído, pero al fin le debía la vida, y su salvador no podía salir perdiendo en que ella le viese al través de su reconocimiento. Mistress Aouda confirmó la noticia que el guía indio había hecho de su interesante historia. Pertenecía ella, en efecto, a esa raza que ocupa el primer lugar entre los indígenas. Varios negociantes parsis han hecho grandes fortunas en las Indias, en el comercio de algodones. Uno de ellos, Sir James Bloy, ha sido ennoblecido por el gobierno inglés, y Mistress Aouda era parienta de este rico personaje que habitaba en Bombay. Contaba ella con encontrar en Hong Kong al honorable Gigi, primo de Sir Bloy. ¿Hallaría allí refugio y protección? No podía asegurarlo, y a esto respondía Mr. Fogg que no se inquietase, porque todo se arreglaría matemáticamente. Esta fue su palabra. ¿Comprendía la joven viuda la significación de tan horrible adverbio? No se sabe, pero sus hermosos ojos límpidos, como los sagrados lagos del Himalaya, se fijaban sobre los de Fogg, quien tan intratable y tan abotonado como siempre, no parecía dispuesto a arrojarse en el referido lago. Esta primera parte de la travesía del Rangoon se efectuó en excelentes condiciones. El tiempo era bonancible y toda la porción de la inmensa bahía que los marineros llaman los brazos del Bengala se mostró favorable a la marcha del vapor. El Rangoon no tardó en cruzar por delante del Gran Andamán, que era la principal isla de un grupo que los navegantes divisan desde lejos por su pintoresca montaña de Saddle Peak, de 2.400 pies de altura.
Se fue siguiendo la costa de bastante cerca. Los salvajes papúas de la isla no se mostraron. Son unos seres colocados en el último grado de la escala humana, pero que han sido indudablemente considerados como antropófagos. El desarrollo panorámico de las islas era soberbio. Inmensos bosques de palmeras asiáticas, arecas, bambúes, moscada, tex, mimosas gigantes, helechos arborescentes cubrían el primer plano del país, perfilándose atrás los elegantes contornos de las montañas. Sobre la costa pululaban a millares esas preciosas salanganas cuyos nidos comestibles son un manjar muy apetecido en el celeste imperio. Pero todo este espectáculo variado, ofrecido a las miradas por el grupo de Andamán, pasó pronto, y el Rangoon se dirigió con rapidez hacia el estrecho de Malaca, que debía darle acceso a los mares de la China. ¿Qué hacía durante la travesía el inspector Fix, tan desgraciadamente arrastrado en aquel viaje de circunnavegación? Al salir de Calcuta, después de haber dejado instrucciones para que si llegase el mandamiento le fuese remitido a Hong Kong, había podido embarcar a bordo del Rangoon sin haber sido visto por Picaporte, y confiaba en disimular su presencia hasta la llegada del vapor. En efecto, difícil le hubiera sido explicar por qué se hallaba a bordo sin excitar las sospechas de Picaporte, que debía creerle en Bombay. Pero la lógica misma de las circunstancias reanudó sus relaciones con el honrado mozo. ¿De qué modo? Vamos a verlo. Todas las esperanzas, todos los deseos del inspector de policía se encontraban ahora en un solo punto del mundo: Hong Kong, porque el vapor se detenía muy poco tiempo en Singapore para poder obrar en esta ciudad. La prisión debía verificarse por consiguiente en Hong Kong, porque si no se le escaparía el ladrón sin remedio. En efecto, Hong Kong era todavía tierra inglesa, pero la última. Más allá, la China, el Japón, la América ofrecían un refugio casi seguro a Mr. Fogg. En Hong Kong, si llegaba por fin el mandamiento de prisión, Fix prendería a Fogg y lo entregaría a la policía local. No había dificultad, pero más allá de Hong Kong no bastaría ya un simple mandamiento de prisión, sino que sería necesaria un acta de extradición. De aquí resultarían tardanzas, lentitudes y obstáculos de toda naturaleza que el ladrón aprovecharía para escaparse definitivamente. Si la operación no se podía verificar en Hong Kong, sería, si no imposible, mucho más difícil poderla efectuar con alguna probabilidad de éxito. Por consiguiente, decía Fix para sí durante las dilatadas horas que pasaba en el camarote, o el mandamiento estará en Hong Kong y prendo a mi hombre, o no estará y será necesario retrasar su viaje a toda costa. Salido mal en Bombay y en Calcuta, si no doy el golpe en Hong Kong, pierdo mi reputación. Cueste lo que cueste, es necesario triunfar. Pero ¿qué medio emplearé para retardar, si fuese necesario, la partida de ese maldito Fogg? En último resultado, Fix estaba decidido a revelárselo todo a Picaporte, dándole a conocer el amo a quien servía y del cual no era ciertamente cómplice. Picaporte, con esta revelación, debería creerse comprometido y entonces se pondría de parte de Fix. Pero este era un medio aventurado que sólo podía emplearse a falta de otro. Una sola palabra dicha por Picaporte a su amo hubiera bastado para comprometer irrevocablemente el negocio. El inspector de policía se hallaba, pues, muy apurado cuando la presencia de Aouda a bordo del Rangoon, en compañía de Phileas Fogg, le abrió nuevas perspectivas. ¿Quién era aquella mujer? ¿Qué concurso de circunstancias la había traído a ser compañera de Fogg? El encuentro había tenido lugar evidentemente entre Bombay y Calcuta, pero ¿en qué punto de la península? ¿Era él acaso quien había reunido a Phileas Fogg con la joven viajera? Ese viaje al través de la India, por el contrario,
había sido emprendido con el fin de reunirse con tan linda persona? Porque era lindísima. Bien lo había reparado Fix en la sala de audiencia del tribunal de Calcuta. Fácil es comprender cuán caviloso debía estar el agente. Ocurrióle la idea de algún rapto criminal. Sí, eso debía ser. Este pensamiento se incrustó en el cerebro de Fix, reconociendo todo el partido que de esta circunstancia podía sacar. Fuese o no casada la joven, había rapto, y era posible suscitar en Hong Kong tales dificultades al raptor que no pudiera salir de ellas ni aun a fuerza de dinero. Pero no había que aguardar la llegada del Rangoon a Hong Kong. Ese Fogg tenía la detestable costumbre de saltar de un buque a otro, y antes que la denuncia se entablase podía estar lejos. Lo que importaba era prevenir a las autoridades inglesas y señalar el paso del Rangoon antes del desembarque. Nada era más fácil, puesto que el vapor hacía escala en Singapore y esta ciudad se hallaba enlazada con la costa de China por un alambre telegráfico. Sin embargo, antes de obrar y con el fin de proceder con más seguridad, Fix resolvió interrogar a Picaporte. Sabía que no era muy difícil hacerle hablar y se decidió a romper el disimulo que hasta entonces había guardado. Pero no había tiempo que perder, porque era el 31 de octubre y al día siguiente debía el Rangoon hacer escala en Singapore. Saliendo, pues, aquel día de su camarote, Fix salió al puente con intento de salir al encuentro de Picaporte con señales de la mayor sorpresa. Picaporte se estaba paseando a proa cuando el inspector corrió hacia él exclamando: ¿Vos aquí en el Rangoon? El señor Fix a bordo, respondió Picaporte, absolutamente sorprendido al reconocer a su compañero de travesía del Mongolia. ¿Cómo? ¿Os dejo en Bombay y os encuentro en camino de Hong Kong? Entonces, ¿también estáis dando la vuelta al mundo? No, respondió Fix, y pienso detenerme en Hong Kong, al menos durante algunos días. Ah, dijo Picaporte, que tuvo un momento de asombro. ¿Cómo no os he visto desde la salida de Calcuta? Cierto malestar, un poco de mareo. He guardado cama en mi camarote. El Golfo de Bengala no me prueba tan bien como el Océano de las Indias. ¿Y vuestro amo, Mr. Phileas Fogg? Con cabal salud y tan puntual como su itinerario. Ni un día de atraso. Ah, señor Fix, no lo sabéis, pero también está con nosotros una señora joven. ¿Una señora joven?, respondió el agente, que aparentaba perfectamente no comprender lo que su interlocutor quería decir. Pero Picaporte le puso pronto al corriente de la historia. Refirió el incidente de la pagoda de Bombay, la adquisición del elefante al precio de 10,000 pesos, el suceso del Sooty, el rapto de Aouda, la sentencia del tribunal de Calcuta, la libertad bajo caución. Fix, que conocía la última parte de estos incidentes, fingía ignorarlos todos, y Picaporte se dejaba llevar por el encanto de contar sus aventuras a un oyente que tanto interés demostraba en escucharlas. Pero en suma, preguntó Fix, ¿es que vuestro amo intenta llevarse a esa joven a Europa? No, señor Fix, no. Vamos a entregarla a uno de sus parientes, rico comerciante de Hong Kong. Nada por hacer, dijo entre sí el detective disimulando su despecho. ¿Queréis una copa de gin, señor Picaporte? Con mucho gusto, señor Fix. Nuestro encuentro a bordo del Rangoon bien merece que bebamos. Capítulo 17, donde se trata de unas y otras cosas durante la travesía de Singapore a Hong Kong. Desde aquel día Picaporte y el agente se encontraron con frecuencia, pero Fix estuvo muy reservado con su compañero y no trató de hacerle hablar.
Solo vio una o dos veces a Mr. Fogg, que permanecía en el salón del Rangoon, ora haciendo compañía a Aouda, ora jugando al whist, según su invariable costumbre. En cuanto a Picaporte, se puso a pensar formalmente sobre la extraña casualidad que traía otra vez a Fix al mismo camino que su amo. Y, en efecto, con menos había para asombrarse. Ese caballero muy amable y a la verdad muy complaciente, que aparece primero en Suez, que se embarca en el Mongolia, que desembarca en Bombay, donde dice que debe quedarse, que se encuentra luego en el Rangoon en dirección de Hong Kong, en una palabra, siguiendo paso a paso el itinerario de Mr. Fogg, todo esto merecía un poco de meditación. Había aquí extrañas coincidencias. ¿Tras de quién iba Fix? Picaporte estaba dispuesto a apostar sus babuchas, las había preciosamente conservado, que Fix saldría de Hong Kong al mismo tiempo que ellos y probablemente sobre el mismo vapor. Aun cuando hubiera estado Picaporte discurriendo durante un siglo, nunca hubiera acertado con la misión de que estaba encargado el agente. Jamás se hubiera imaginado que Phileas Fogg fuera seguido a la manera de un ladrón alrededor del globo terrestre. Pero como la condición humana quiere explicarlo todo, he aquí cómo Picaporte, por una repentina inspiración, interpretó la presencia permanente de Fix, y ciertamente que no dejaba de ser plausible su ocurrencia. En efecto, según él, Fix no era ni podía ser más que un agente enviado en seguimiento de Phileas Fogg por sus compañeros del Reform Club, a fin de reconocer si el viaje se hacía efectivamente alrededor del mundo, según el itinerario convenido. «Es evidente», decía entre sí el honrado mozo, ufano de su perspicacia. «Es un espía que esos caballeros han enviado tras de nosotros. Eso no es digno. Mr. Fogg, tan probo, tan hombre de bien, hacerle espiar por un agente. Ah, señores del Reform Club, caro os costará». Encantado Picaporte de su descubrimiento, resolvió, sin embargo, no decir nada a su amo por temor de que éste no se resintiese con razón ante la desconfianza que manifestaban sus adversarios. Pero se propuso bromear a Fix con este motivo, por medio de palabras embozadas y sin comprometerse. El miércoles 30 de octubre, por la tarde, el Rangoon entraba en el estrecho de Malaca, que separa la península de ese nombre de las tierras de Sumatra. Unos islotes montuosos, muy escarpados y pintorescos, ocultaban a los pasajeros la vista de la gran isla. Al siguiente día, a las 4 de la mañana, habiendo el Rangoon ganado media jornada sobre la travesía reglamentaria, anclaba en Singapore a fin de renovar su provisión de carbones. Phileas Fogg inscribió este adelanto en la columna de beneficios y esta vez bajó a tierra, acompañando a Aouda, que había manifestado deseos de pasearse durante algunas horas. Fix, a quien parecía sospechosa toda acción de Fogg, lo siguió con disimulo. En cuanto a Picaporte, que se reía in pectore al ver la maniobra de Fix, fue a hacer sus ordinarias compras. La isla de Singapore no es grande ni de imponente aspecto. Carece de montañas y por consiguiente de perfiles, pero en su pequeñez es encantadora. Es un parque cortado por hermosas carreteras, un bonito tren tirado por esos elegantes caballos importados de Nueva Holanda transportó a Mistress Aouda y a Phileas Fogg al centro de unos grupos de palmeras de brillante hoja y de esos árboles que producen el clavo de especia formado con el capullo mismo de la flor entreabierta. Allí los setos de arbustos de pimienta reemplazaban las cambroneras de las campiñas europeas, los saguteros, los grandes helechos
con su soberbio follaje, variaban el aspecto de aquella región tropical. Los árboles de moscada, con sus barnizadas hojas, saturaban el aire con penetrantes perfumes. Los monos, en tropeles, que ostentaban su viveza y sus muecas, no faltaban en los bosques, ni los tigres en los juncales. A quien se asombre de que en tan pequeña isla no hayan sido destruidos tan terribles carnívoros, les responderemos que vienen de Malasia atravesando el estrecho a nado. Después de haber recorrido la campiña durante 2 horas, Mistress Aouida y su compañero, que miraban un poco sin ver, volvieron a la ciudad. Extensas aglomeraciones de casas, pesadas y bajas, rodeadas de lindos jardines donde se encuentran mangustos, piñas y las mejores frutas del mundo. A las 10 volvían al vapor, después de haber sido seguidos sin sospecharlo por el inspector, que también había tenido que hacer gasto de coche. Picaporte los aguardaba en el puente del Rangún. El buen muchacho había comprado algunas docenas de mangustos, gruesos como manzanas medianas, de color pardo obscuro por fuera, rojo subido por dentro, y cuya fruta blanca, al fundirse entre los labios, procura a los verdaderamente golosos un goce sin igual. Picaporte tuvo una gran satisfacción en ofrecérselos a Mistress Aouida, que se lo agradeció con suma gracia. A las 11 el Rangún, después de haberse abastecido de carbón, largaba sus amarras, y algunas horas más tarde los pasajeros perdían de vista las altas montañas de Malaca, cuyas selvas abrigan los más hermosos tigres de la tierra. Singapore dista 1300 millas de la isla de Hong Kong, pequeño territorio inglés desprendido de la costa de China. Phileas Fogg tenía interés en recorrerlas lo más en 6 días, a fin de tomar en Hong Kong el vapor que partía el 6 de noviembre para Yokohama, uno de los principales puertos del Japón. El Rangún iba muy cargado. Se habían embarcado en Singapore numerosos pasajeros, indios, ceilaneses, chinos, malayos, portugueses, la mayor parte de los cuales iban en las clases inferiores. El tiempo, bastante bello hasta entonces, cambió con el último cuarto de luna. La mar se puso gruesa, el viento arreció, pero felizmente por el sureste, lo cual favorecía la marcha del vapor. Cuando era manejable, el capitán hacía desplegar velas. El Rangún, aparejado en bergantín, navegó a menudo con sus 2 gavias y trinquete, aumentando su velocidad bajo la doble acción del vapor y del viento. Así se recorrieron sobre una zona estrecha y a veces muy penosa las costas de Annam y Cochinchina. Pero la culpa la tenía más bien el Rangún que el mar, y los pasajeros, que se sintieron la mayor parte malos, debieron achacar su malestar al buque. En efecto, los vapores de la Compañía Peninsular que hacen el servicio de los mares de China tienen un defecto de construcción muy grave. La relación del calado en carga con la cabida ha sido mal calculada y por consiguiente ofrecen al mar muy débil resistencia. Su volumen cerrado, impenetrable al agua, es insuficiente. Están anegados y a consecuencia de esta disposición bastaban algunos bultos echados a bordo para modificar su marcha. Son, por consiguiente, esos buques muy inferiores, si no por el motor y el aparato evaporatorio, a los tipos de las mensajerías francesas, tales como el Emperatriz o el Cambodge. Mientras que, según los cálculos de los ingenieros, estos buques pueden embarcar una cantidad de agua igual a su propio peso antes de sumergirse, los de la Compañía Peninsular, el Golconda, el Corea y el Rangún, no podían recibir el sexto de su peso sin irse a pique. Convenía, pues,
tomar grandes precauciones durante el mal tiempo. Era menester algunas veces estar a la capa con poco vapor, lo cual era una pérdida de tiempo que no parecía afectar a Phileas Fogg de modo alguno, pero que irritaba mucho a Picaporte. Acusaba entonces al capitán, al maquinista, a la compañía, y enviaba al diantre a todos los que se ocupaban de transportar viajeros. Tal vez la idea de aquel mechero de gas que seguía ardiendo por su cuenta en la casa de Saville Row entraba por mucho en su impaciencia. Parece que tenéis mucha prisa en llegar a Hong Kong, le dijo un día el detective. «¡Mucha prisa!», respondió Picaporte. ¿Pensáis que Mr. Fogg tenía también mucha prisa en tomar el vapor de Yokohama? «¡Una prisa espantosa!». Luego, ¿ahora creéis en ese extraño viaje alrededor del mundo? «Absolutamente. ¿Y vos, señor Fix?» Yo no creo en él. «¡Truán!», respondió Picaporte, guiñando el ojo. Esa palabra dejó pensativo a la gente. El calificativo le inquietó mucho sin saber por qué. ¿Lo había adivinado el francés? No sabía qué pensar. ¿Cómo podía Picaporte haber descubierto su condición de detective, cuyo secreto de nadie podía ser sabido? Y sin embargo, al hablar así, Picaporte lo había hecho con segunda intención. Aconteció también que el buen muchacho se propasó aún más otro día, sin poder contener su lengua. «Vamos, señor Fix», preguntó a su compañero con malicia. «¿Acaso, una vez llegados a Hong Kong, tendremos el sentimiento de dejaros allí?» «Pero», respondió Fix bastante desconcertado, «no lo sé. Tal vez». «¡Ah!», dijo Picaporte. «Si nos acompañaseis, sería una dicha para mí. Vamos, un agente de la compañía peninsular no debe quedarse en el camino. No ibais más que a Bombay y ya pronto estaréis en China. La América no está lejos y de América a Europa solo hay un paso». Fix miraba con atención a su interlocutor, que le mostraba el semblante más amable del mundo, y adoptó el partido de reírse con él. Pero éste, que estaba de gracia, le preguntó si su oficio le producía mucho. «Sí y no», respondió Fix sin pestañear. «Hay negocios buenos y malos, pero bien comprenderéis que no viajo a mis expensas». En cuanto a eso, estoy seguro de ello», exclamó Picaporte, riendo más y mejor. Terminada la conversación, Fix entró en su camarote y se entregó a la meditación. Estaba a todas luces descubierto. De un modo o de otro, el francés había reconocido su cualidad de agente de policía. ¿Pero se lo habría dicho al amo? ¿Qué papel hacía en todo esto? ¿Era cómplice o no? ¿El negocio estaba descubierto y por consiguiente fallido? El agente pasó algunas horas angustiosas, creyéndolo algunas veces todo perdido, esperando otras que Fogg ignoraba la situación y por último no sabiendo qué partido tomar. Entretanto, se estableció la calma en su cerebro y resolvió obrar francamente con Picaporte. Si no se encontraba en las condiciones apetecidas para prender a Fogg en Hong Kong, y si Fogg se preparaba para salir definitivamente del territorio inglés, él, Fix, se lo diría todo a Picaporte. O el criado era cómplice del amo y éste lo sabía todo, en cuyo caso el negocio estaba definitivamente comprometido, o el criado no tenía parte alguna en el robo y entonces su interés estaba en separarse del ladrón. Tal era, pues, la situación respectiva de aquellos dos hombres, mientras que Phileas Fogg se distinguía por su magnífica indiferencia. Cumplía racionalmente su órbita alrededor del mundo sin inquietarse
de los asteroides que giraban en su derredor. Y sin embargo, había en las cercanías, según expresión de los astrónomos, un astro perturbador que hubiera debido producir algunas alteraciones en el corazón de ese caballero. Pero no, el encanto de Mistress Aouida no tenía acción alguna, con gran sorpresa de Picaporte, y las perturbaciones, si existían, hubieran sido más difíciles de calcular que las de Urano, que han ocasionado el descubrimiento de Neptuno. Sí, era un asombro diario para Picaporte, que leía tanto agradecimiento hacia su amo en los ojos de la hermosa joven. Decididamente Phileas Fogg solo tenía corazón bastante para conducirse con heroísmo, pero con amor, no. En cuanto a las preocupaciones que los azares del viaje podían causarle, no daba indicio ninguno de ellas. Pero Picaporte vivía en continua angustia. Apoyado un día en el pasamanos de la máquina, estaba mirando cómo de vez en cuando precipitaba ésta su movimiento, cuando la hélice salió de punta fuera de las olas por un violento cabeceo, escapándose el vapor por las válvulas, lo cual provocó las iras de tan digno mozo. «¿No están bastante cargadas esas válvulas?», exclamó. «Eso no es andar. Al fin, ingleses. Ah, si fuese un buque americano, quizás saltaríamos, pero iríamos más deprisa». Capítulo 18, donde Phileas Fogg, Picaporte y Fix, cada cual por su lado, va a su negocio. Durante los primeros días de la travesía, el tiempo fue bastante malo. El viento arreció mucho, fijándose en el noroeste, contrarió la marcha del vapor, y el Rangoon, demasiado inestable, cabeceó considerablemente, adquiriendo los pasajeros el derecho de guardar rencor a esas anchurosas oleadas que el viento levantaba sobre la superficie del mar. Durante los días 3 y 4 de noviembre fue aquello una especie de tempestad. La borrasca batió el mar con vehemencia. El Rangoon debió estarse a la capa durante media jornada, manteniéndose con 10 vueltas de hélice nada más y tomando el sesgo a las olas. Todas las velas estaban arriadas y aún sobraban todos los aparejos que silbaban en medio de las ráfagas. La velocidad del vapor, como es fácil concebirlo, quedó notablemente rebajada y se pudo calcular que la llegada a Hong Kong llevaría 20 horas de atraso y quizás más si la tempestad no cesaba. Phileas Fogg asistía a aquel espectáculo de un mar furioso que parecía luchar directamente contra él sin perder su habitual impasibilidad. Su frente no se anubló ni un instante y, sin embargo, una tardanza de 20 horas podía comprometer su viaje, haciéndole perder la salida del vapor de Yokohama. Pero ese hombre, sin nervios, no experimentaba ni impaciencia ni aburrimiento. Hasta parecía que la tempestad estaba en su programa y estaba prevista. Mistress Aouida, que habló de este contratiempo con su compañero, lo encontró tan sereno como antes. Fix no veía las cosas del mismo modo. Antes, al contrario, la tempestad le agradaba. Su satisfacción no hubiera tenido límites si el Rangoon se llegase a ver obligado a huir ante la tormenta. Todas estas tardanzas le cuadraban bien, porque pondrían a Mr. Fogg en la precisión de permanecer algunos días en Hong Kong. Por último, el cielo, con sus ráfagas y borrascas, estaba a su favor. Se encontraba algo indispuesto, pero ¿qué importa? No hacía caso de sus náuseas, y cuando su cuerpo se retorcía con el mareo, su ánimo se ensanchaba con satisfacción inmensa. En cuanto a Picaporte, bien se puede presumir a qué cólera se entregaría durante ese tiempo de prueba. Hasta entonces todo había marchado bien,
La tierra y el agua parecían haber estado a disposición de su amo. Vapores y ferrocarriles, todo le obedecía. El viento y el vapor se habían concertado para favorecer su viaje. Había llegado la hora de los desengaños. Picaporte, como si los 100.000 pesos de la apuesta debieran salir de su bolsillo, no vivía ya. Aquella tempestad le exasperaba, la ráfaga le enfurecía y de buen grado hubiera azotado aquel mar tan desobediente. Pobre mozo. Fix le ocultó cuidadosamente su satisfacción personal, e hizo bien, porque si Picaporte hubiese adivinado la alegría secreta de Fix, éste lo hubiera pasado mal. Picaporte, durante toda la duración de la borrasca, permaneció sobre el puente del Rangoon. No hubiera podido estarse abajo. Se encaramaba a la arboladura y ayudaba las maniobras con la ligereza de un mono, asombrando a todos. Dirigía preguntas al capitán, a los oficiales, a los marineros, que no podían menos de reírse al verle tan desconcertado. Picaporte quería a toda costa saber cuánto duraría la tempestad y le designaban el barómetro que no se decidía a subir. Picaporte sacudía el barómetro, pero nada obtenía, ni aun con las injurias que prodigaba al irresponsable instrumento. Por fin la tempestad se apaciguó. El estado del mar se modificó en la jornada del 4 de noviembre. El viento volvió 2/4 al sur y se tornó favorable. Picaporte se serenó juntamente con el tiempo. Las gavias y foques pudieron desplegarse y el Rangoon prosiguió su rumbo con maravillosa velocidad. Pero no era posible recobrar todo el tiempo perdido. Era necesario resignarse y la tierra no se divisó hasta el día 6 a las 5 de la mañana. El itinerario de Phileas Fogg señalaba la llegada para el 5. Había, pues, una pérdida de 24 horas y necesariamente se perdía la salida para Yokohama. A las 6 el piloto montó a bordo del Rangoon y se colocó en el puente que cubre la escotilla de la máquina para dirigir el buque por los pasos hasta el puerto de Hong Kong. Picaporte ardía en deseos de preguntar a ese hombre si el vapor de Yokohama había partido, pero no se atrevió por no perder la esperanza hasta el último momento. Había confiado sus inquietudes a Fix, quien trataba el zorro de consolarlo, diciéndole que Mr. Fogg lo arreglaría tomando el vapor próximo, lo cual daba inmensa rabia a Picaporte. Pero si Picaporte no se aventuraba a hacer preguntas al piloto, Mr. Fogg, después de haber consultado su Bradshaw, le preguntó con calma si sabía cuándo saldría un buque de Hong Kong para Yokohama. «Mañana, a la primera marea», respondió el piloto. «Ah», exclamó Mr. Fogg sin manifestar ningún asombro. Picaporte, que estaba presente, hubiera abrazado de buen grado al piloto, a quien Fix retorcería con gusto el cuello. «¿Cuál es el nombre de ese vapor?», preguntó Mr. Fogg. «El Carnatic», respondió el piloto. «¿No debía marchar ayer?» «Sí, señor, pero tenía que hacer reparaciones en su caldera y se aplazó la salida para mañana». «Os doy gracias», respondió Mr. Fogg, que con paso automático bajó al salón del Rangoon. En cuanto a Picaporte, tomó la mano del piloto y la estrechó vigorosamente diciendo: «Vos, piloto, sois un hombre digno». El piloto nunca habrá llegado a saber probablemente por qué sus respuestas le valieron tan amistosa expansión. Después de un silbido de la máquina, dirigió el vapor entre aquella flotilla de juncos, tancas, barcos de pesca y buques de todo género que obstruían los pasos de Hong Kong. A la 1, el Rangoon estaba en el muelle y los pasajeros desembarcaban. En esta circunstancia debemos convenir en que el azar había singularmente favorecido a Phileas Fogg. Sin la necesidad de reparar sus calderas, el Carnatic se hubiera marchado el 5 de noviembre,
y los viajeros para el Japón hubieran tenido que aguardar durante 8 días la salida del vapor siguiente. Es cierto que Mr. Fogg estaba 24 horas atrasado, pero este atraso no podía tener para él consecuencias sensibles. En efecto, el vapor que hace la travesía del Pacífico desde Yokohama a San Francisco estaba en correspondencia directa con el de Hong Kong y no podía salir antes de la llegada de éste. Habría evidentemente 24 horas de atraso en Yokohama, pero durante los 22 días que dura la travesía del Pacífico sería fácil recobrarlas. Phileas Fogg se hallaba, pues, con 24 horas de diferencia en las condiciones de su programa, 35 días después de su salida de Londres. El Carnatic no debía salir hasta el día siguiente a las 5 y por consiguiente podía Mr. Fogg disponer de 16 horas para sus asuntos, es decir, para los de Mistress Aouida. Al desembarcar ofreció su brazo a la joven y la condujo a una litera pidiendo a los porteadores que le indicasen una fonda. Le designaron el hotel del club, a donde llegó el palanquín 20 minutos después, seguido de Picaporte. Se tomó un cuarto para la joven y Phileas Fogg cuidó que nada le faltase. Después le dijo que iba inmediatamente a ponerse en busca de los parientes, en poder de quienes debía dejarla. Al mismo tiempo, dio a Picaporte la orden de permanecer en la fonda hasta su regreso para que la joven no estuviese sola. El gentleman se hizo conducir a la bolsa. Allí conocerían probablemente a un personaje tal como el honorable G.G., que era uno de los más ricos comerciantes de la ciudad. El corredor a quien se dirigió Mr. Fogg conocía en efecto al negociante Parsi, pero hacía 2 años que éste, después de haber hecho fortuna, había ido a establecerse a Europa, en Holanda, según se creía, lo cual se explicaba por las numerosas relaciones que había tenido con este país durante su existencia comercial. Phileas Fogg volvió al hotel del club y al punto se presentó ante Mistress Aouida, a quien sin más preámbulo manifestó que el honorable G.G. no residía más en Hong Kong, habitando probablemente en Holanda. Mistress Aouida no respondió nada de pronto. Se pasó la mano por la frente y estuvo meditando durante algunos instantes. Después dijo con suave voz: ¿Qué debo hacer, Mr. Fogg? Muy sencillo, respondió el gentleman. Venir a Europa. Pero yo no puedo abusar. ¿No abusáis? Y vuestra presencia no entorpece mi programa. ¿Picaporte? Señor, respondió Picaporte, id al Carnatic y tomad 3 camarotes. Picaporte, gozoso de seguir el viaje en compañía de la joven, que le trataba con mucho agrado, dejó al punto el hotel del club.